Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, muchas gracias al Deportivo por invitarme a dar esta ponencia. Eh, Esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Pues bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy son sobre las tendencias y oportunidades de venta específicamente del e-commerce, digamos, ahorita que estamos, bueno, ya en la era COVID. ¿Ok? Antes que nada, presentarme, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy Ricardo Podolsky, soy el fundador y el Principal Consultant en Strategia Digital. Llevo más de 20 años de experiencia en todo el ámbito digital. Soy licenciado en Comunicación por la Universidad de Anáhuac, maestro en Administración de Empresas de Internet por una universidad española, así como múltiples posgrados. La verdad es que soy adicto a tanto el aprendizaje como la enseñanza. En lo profesional, fungí como VP de Consumer Strategy en Flock Advertising, una de las principales agencias en su momento de marketing digital en Latinoamérica, y CEO de varias empresas enfocadas tanto a tecnología como a marketing, incluyendo dos agencias digitales. También he sido consultor de marketing y emprendimiento digital por pues, ya más de 15 años, speaker y capacitador sobre marketing digital, sobre todo en temas de performance y de marketplaces. Y bueno, he trabajado con cientos de clientes, con, digamos, de todos los tamaños, desde Aeroméxico, American Express, Coca, Nestlé, Domino's Pizza, etcétera. Eh, Hasta las pymes, que la verdad es que a mí en lo personal son las que más me gustan, es con las que mejor puedes trabajar y digamos con ciertas estrategias puntuales puede hacer toda la diferencia. ¿Okay? Platicarles un poquito, bueno, les dije de Stratia. ¿Qué es Stratia? Bueno, somos una consultora digital y a raíz de la pandemia decidimos abrir nuestro centro de capacitación. Es decir, muchos de los cursos que dábamos para nuestros clientes decidimos abrirlos para que podamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y nos enfocamos pues básicamente en tres nichos, lo que es marketing digital, online business development, o sea, el desarrollo de negocios en línea, y la parte tecnológica o de desarrollo para soportar a las dos anteriores, ¿no? Nos gusta vernos a nosotros como el doctor de cabecera en temas digitales, en donde pues no debes de tener ningún problema porque estamos aquí para ayudarte. Pero bueno, ahora sí ya un poquito que nos conocemos, vamos directo a lo que nos trajo el día de hoy. Vamos a ver básicamente 5 cosas. Lo primero es una introducción al e-commerce, o sea, entender bien qué es este comercio electrónico. Después, cuál es el panorama global de este comercio electrónico, específicamente en México. Hablar sobre el calendario del e-commerce en México. Y por último, cerrando con cuáles van a ser o cuáles son las tendencias de e-commerce en los próximos años. Igual, cualquier duda, por favor, déjenla en el chat y trataré de ir respondiendo una por una. Entonces, lo primero, bueno, entendamos qué es el e-commerce. ¿Okay? Entonces, el e-commerce, como lo queramos escribir, decir que hay de muchas formas, pero viene siendo lo mismo. Básicamente es un sistema de compra y venta de productos y servicios. Es importante aclarar que también son servicios, que se utiliza Internet como medio de intercambio. ¿Okay? Entonces, sí, definitivamente, si vemos esta definición, pues sí, el estar vendiendo en Shuk, en redes sociales, en una app, en cualquier cosa que sea a través de Internet, es considerado como e-commerce. Y les voy a platicar en sí algunos modelos, los principales modelos que tenemos de e-commerce. O sea, el primero, que es el más común, el que más tiempo lleva, es la tienda online o el e-commerce puro. Y voy a tratar ahora sí, de forma muy sencilla, explicárselo para todos aquellos, digamos, que no tienen un conocimiento de qué es. Aquí tenemos por un lado, digamos, nosotros o el vendedor. Por otro lado, tenemos clientes, ¿okay? Buscando tipos de productos o servicios. Entonces, en este caso, utilizamos una página web, una plataforma nuestra, que va a ser como nuestra tienda física, pero en línea, a través de la cual los clientes van a entrar a nuestra plataforma para hacer un pedido y nosotros, pues ya una vez que tengamos el producto, realmente pues se lo entregamos al cliente, ¿no? Este es el método tradicional. Tenemos otro que es el marketplace.
la principal diferencia es que, bueno, no somos nada más nosotros como vendedores, o sea, aquí hay varios vendedores en la misma plataforma. Entonces, lo que el cliente va a hacer es entra a la plataforma, ve varios productos y dependiendo del producto y otros factores, dependiendo de eso, es el vendedor que se lleva ahora sí en la transacción. Entonces, puede ser varios hasta que finalmente es uno de nuestros productos. Y una vez que tenemos el pedido, entonces surtimos el producto al cliente. Y ya sea que el producto lo tengamos nosotros o en muchos casos la plataforma, ¿no? Del marketplace. El tercer modelo es dropshipping. Este modelo lleva mucho tiempo y cada vez va de salida. Hay variaciones en donde sigue funcionando, pero les voy a platicar básicamente lo que es. Aquí la principal diferencia es que el vendedor está completamente separado del proveedor, digamos, de quien fabrica este producto. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder es, de igual forma, el cliente va a entrar a nuestra plataforma y ya en la plataforma, una vez que hace el pedido al vendedor, el vendedor le avisa al proveedor, oye, ya hice una venta, por favor, súrtela al cliente. Y entonces el proveedor es finalmente el que le da al cliente. Es decir, el vendedor no tiene ningún stock, no tiene inventario, no tiene productos. Lo único que pone es, digamos, un anuncio, una publicación de estoy vendiendo estos productos. Y ya cuando se venden, entonces se lo pido al proveedor para que lo entregue. Otro modelo es el e-commerce de suscripción o membresía. Este es mucho más común a nivel servicio. Y digo, todos lo vemos, que es de igual forma un cliente que entra a una plataforma, a través de la plataforma, el vendedor o proveedor de servicios, nada más que de forma recurrente, porque es a nivel membresía, digamos, cada mes, le ofrece un servicio o un producto. Esto puede ser desde Netflix, puede ser cualquier sistema que estemos utilizando de suscripción. Y sí hay de retail, digamos, de producto, en donde no ha entrado tan fuerte, pero todavía promete que tiene potencial, en donde, bueno, yo me inscribo para que mes con mes me mandes algunos productos, tal vez de muestra, tal vez productos en base a lo que me gusta, y voy probándolos. Y finalmente, otro de los modelos que también es muy viejo y sigue funcionando es el modelo de e-commerce de afiliación, en donde, digamos, tenemos el método tradicional, pero tienes aquí una persona, un afiliado, ¿no? Entonces, digamos que yo soy el afiliado, lo que voy a hacer es a los clientes avisarles de cierto producto. Entonces, digo, normalmente yo ahorita es de forma digital, entonces, pues ya sea que sea un influencer, o estoy en TikTok, o estoy en Instagram, y entonces tengo mucha gente que me sigue, les digo, ya vieron estos nuevos tenis, entonces el cliente, una vez que lo ve, pues le va a interesar, va a dar clic, va a ir a la plataforma, en la plataforma hace la compra con el vendedor, recibe su paquete, pero no es nada nuestro. O sea, nosotros somos completamente externos del vendedor. Pero por hacer esta transacción, es decir, por recomendar el producto, pues nosotros nos vamos a llevar una comisión. Entonces, estos son, digamos, básicamente los principales modelos de e-commerce que existen actualmente. Pero a su vez, tenemos diferentes formas, como si no fuera suficiente complicado. La primera forma, y es quizá la más común, es B2C, es decir, business to consumer. Es de un negocio al consumidor final, ¿ok? Del negocio al consumidor. Luego tenemos un B2B, que es business to business, es decir, una empresa le vende sus servicios a otra empresa. Y bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, el B2C, pues tenemos Amazon, es decir, yo como empresa, como vendedor, pues se lo vendo a todo mundo. El B2B es, digamos, un sitio en donde yo esté vendiendo algún tipo de servicio o de material de construcción donde normalmente mi cliente es otra empresa, no es una persona particular. Luego tenemos C2B, que es Consumer to Business. Entonces, una persona ofrece sus servicios a una empresa. Esto tenemos ejemplos como Fiverr, como Freelancer, en donde si yo soy diseñador, arquitecto, abogado, ofrezco mi servicio, entras a esta plataforma, tú como empresa me contratas para hacer algún tema en particular y entonces se da la transacción.
El cuarto tipo es C2C, o sea, de consumidor a consumidor. Entonces, esto es una página, por ejemplo, de segunda mano, donde yo tengo cualquier producto. O sea, yo no soy vendedor, nada más tengo este producto en mi casa que ya no quiero, lo quiero revender, o esto que me regalaron y no me gustó y lo quiero revender, y entonces el que me lo va a comprar es otra persona al igual que yo. Y finalmente, tenemos el G2C, que nadie lo conoce, pero se supone que todos lo debemos de utilizar, que es de Government to Consumer. Entonces, todo el tema de transacciones de impuestos, trámites, todo lo que hagamos en línea va a ser a través de G2C. ¿Okay? Entonces, básicamente ese es, digamos, un primer panorama que estamos viendo de qué es el e-commerce. Y ahora sí, vamos a entender la magnitud y el panorama del e-commerce en todo el mundo. Para eso hay que entender, hasta ayer en la noche que lo revisé, éramos 7.83 mil millones de personas en el mundo. Teníamos 4.66 mil millones de usuarios activos de Internet, lo que nos da realmente un 59.5% del total de la población mundial con acceso activo a Internet. Y sí, depende mucho por región. Aquí tenemos Asia. Asia es el principal, el que se lleva y por la mayoría, y digo, especialmente China, pero en Asia está más del 50% de esta población con acceso a Internet. Ahora, si vemos a nivel ventas de retail, en este caso, de retail a nivel mundial y a nivel tanto tradicional, digital, como queramos. O sea, es decir, el comercio de al por menor en retail en el mundo es de estas cifras. Y esto es importante, digo, aquí voy a hacer la aclaración. Cuando aparezca pre-COVID son estadísticas que teníamos, digamos, previo a la pandemia, que muchas de ellas, en este caso, por ejemplo, son proyecciones que se tenían hasta el 2023, pero esto es previo a. Y aquí hago, digamos, el paréntesis de entender que a raíz de la pandemia todo cambió. ¿Okay? Pero esto nos sirve para entender tanto el tamaño, digamos, al 2019 se había cerrado con 25 trillones de dólares, que para nosotros viene siendo como 25 billones, pero igual es un montón de ceros. Todo mundo quisiéramos tener una partecita de esto, pero bueno, esto es lo que vale el retail mundialmente en el 2019. Ahora, ¿cuánto de esto es de e-commerce? Bueno, el e-commerce igual en el 2019 cerró con 3.5 trillones de dólares o 3.5 billones para nosotros. ¿Okay? Se esperaba que para el 2023 estuviera ya cerca de los 30 trillones a nivel global, tanto tradicional como e-commerce, y del e-commerce específicamente llegar a 6.5 billones de dólares. ¿Ok? Entonces, esto es para entender un poquito la magnitud. Y sí, lo primero que salta a la vista es decir, a ver, espérame, pero si de estos 25 trillones, solo 3.5 son de e-commerce, entonces pues, está chiquito el pastel. Y sí, efectivamente, si lo vemos como del total de ventas de retail, cuánto es de e-commerce, en ese mismo 2019 representaba en promedio solo el 14.1. Es decir, es una pequeña parte del pastel. Y para entender un poquito, digo, esto es promedio, 14.1. Tenemos países como México, en donde es solo el 3%. Y otros países que podemos ver, Estados Unidos está en el 16%, Canadá en el 4%, Argentina en el 2.2%, Brasil, que es, digamos, el gigante de Latinoamérica, con 4.8%, China 36.6%, y aquí es interesante hacer la aclaración, sí, y recordemos, no solo es de lo hicieron en línea, compraron algo en línea, sino también se considera cualquier transacción que se haga, por ejemplo, con wallet. Es decir, estos mecanismos en donde tu celular ya tienes cargado tu wallet y a través de eso estás pagando. Entonces, en China va muy avanzado ese tema y por eso tiene una penetración de 36.6. Inglaterra, que es muy avanzado con un 23, España 6.7 y finalmente tenemos, por ejemplo, Australia con un 12%. Entonces, podemos ver si hay países que tienen muchísima penetración, hay otros que no tanto. Ahora, ¿de dónde viene entonces el crecimiento año con año de las ventas globales de retail? Bueno, aquí vamos a ver una estadística de Estados Unidos, que es un buen comparativo.
en donde tenemos las ventas tradicionales de año con año van creciendo más o menos 4.5. O sea, ese es el promedio de ventas ya bastante estándares de año con año en retail tradicional. En el e-commerce podemos ver que está llegando al 15%. Es decir, año con año crece 15%. Y esto es pre-COVID. Y nada más una probadita de lo que fue al principio del COVID, lo podemos ver también en Estados Unidos en el primer trimestre del año, en donde el e-commerce subió, digamos, casi 12%, mientras que la venta tradicional pues se redujo en un 2%. Y ya en el segundo trimestre, ya bien entrado en pandemia, el e-commerce tuvo un crecimiento de 43.3 y las ventas tradicionales solo pues bajaron un 10%. Entonces, sí, definitivamente podríamos contestar de dónde viene el crecimiento, pues claramente del e-commerce. ¿Ok? Y como prueba es lo que sucedió en el cierre de este año. Entonces, si ya nos vamos a cifras, digamos, del cierre del 2020, podemos ver que por un lado, las ventas de e-commerce subieron a 4.28 trillones, lo que representa un 27.6% de crecimiento. Aun cuando en, digamos, ventas totales cayó un 3%. O sea, es decir, olvidemos la proyección. Todavía estuvimos más abajo que el 2019, con 23.83 trillones. Entonces, por más que las ventas, digamos, tradicionales cayeron, el e-commerce creció importante. Y de igual forma lo vemos en el market share. En el market share esperábamos llegar este año a un 16.1, pero la penetración global en el 2020 fue de 18%, es decir, un incremento de 3.9. Ahora, digo, aquí ya lo vemos puesto tal cual, ya en el cierre del 2020 con 4.2 trillones de ventas de e-commerce, que fue su crecimiento de 27.6. Y sí, es importante aclarar, se estima que en los siguientes años obviamente ya no se tenga este crecimiento, ni el crecimiento anterior que había sido fuerte, va a bajar, digamos, un crecimiento del 14.3, 10.9, así, ir bajando poco a poco. Y de igual forma, ahorita que estamos en el 18% de penetración global, pues ya va a subir, pero va a subir más ligero. Y esto es, nuevamente, hablo de un promedio global, sin contar específicamente países en donde les va a ir muy bien y países donde ya están prácticamente estancados. Hablando justo de eso, podemos ver ya en la pandemia, es decir, en el 2020, y esta cifra es de ya diciembre 2020, o sea, bastante más reciente, en donde podemos ver por región. Entonces, el crecimiento que se tuvo en América Latina fue de 36.7, es el número uno. Es decir, Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá básicamente fueron los que más crecimiento se tuvo en esta pandemia. Ahora, ¿qué más sucedió o qué más nos trajo el COVID-19 para temas del e-commerce? Además de ya vimos el incremento de ventas. Entonces, digo, hay varias cosas, hay cosas muy sencillas. Número uno, el tráfico. O sea, la cantidad de usuarios a nivel billones que estuvieron entrando a sitios de e-commerce creció como nunca antes. O sea, esta gráfica la tomé porque llegó al pico en este momento, casi a 22 billones de personas entrando a sitios de e-commerce. Entonces, sí, nos dio mucho más tráfico. A su vez, nos dio aceleración. Esta es de Estados Unidos, en donde si vemos que Estados Unidos en el 2019 tenía el 16% de penetración, ya para abril del 2020, o sea, solo en unos meses, llegó al 33%. O sea, fue un crecimiento en 3 meses de 10 años. O sea, lo que se proyectaba tener en 10 años lo logró en abril del 2020. Entonces, nos da una aceleración impresionante. Y esto lo vivimos también en México, al igual que en muchos países. ¿Qué más cambió? Pues los cambios de hábitos. O sea, teníamos categorías muy tradicionales que se venden muy bien a través de e-commerce y algunas otras que no tanto. Pero aquí podemos ver, y es una cifra de abril, pero me encanta esta cifra porque de plano tuvieron que recortar. O sea, no es representativa, con un crecimiento de la categoría de supermercados a más de 251%. Entonces, sí, hubieron categorías ganadoras con un crecimiento muy importante,
y lamentablemente otras, pues que obviamente perdieron mucho. Y si nos vamos tan solo 2 meses después, o sea, no en abril, en julio del 2020, podemos ver que ya se empieza a estabilizar un poquito, pero también empiezan a cambiar. Es decir, el turismo ya no es la perdedora número uno, ya hubieron otras categorías como son que perdieron, digamos, mucho mayor venta, al igual que algunas categorías que se reacomodaron y empezaron a vender. Pero esto también nos lleva a que desde la pandemia ha sido un constante aprendizaje. O sea, los que nos dedicamos a esto, ya no es como antes de que conocías, tenías estadísticas, tenías cifras para saber cómo te podía ir en una categoría. Ahorita es dependiendo la región, dependiendo el país y dependiendo la fecha. O sea, ya no sabes si va a ser o no va a ser, ¿no? Y sobre todo también en temas de estamos en semáforo rojo, regresamos a naranja, si podemos, no podemos. Entonces, ha estado cambiando el tema de consumo y el tema de categorías de forma importante. Aquí, digo, es una página que mientras duró me encantó, que era ccinsights.org. A raíz de la pandemia la abrieron y, digo, ahorita está cerrada, supuestamente está en mantenimiento, lleva ya más de un mes en donde no se puede accesar, pero lo que nos mostraba era el comparativo en un mapa muy sencillo de año con año, cuál era la utilidad de cada uno de los países. Y entonces veíamos los rojos más tirándole a vino, un decremento mayor al 100% y los países, digamos, verde oscuro con un incremento mayor al 100%. Entonces, aquí, digo, se volvió más o menos mi hobby, el semana tras semana, ir viéndolo y sobre todo aquí pongamos atención en México, en cómo siempre estuvo arriba del 100. O sea, si yo le doy clic, hay países que bajan, que suben, que se mueven. México ahí se mantuvo fiel a ese 100%, topado al 100%. O sea, que no nos dice realmente cuánto fue el crecimiento ahí. Si queremos entender un poquito más y tomar, digamos, los países más importantes de América, en este caso, bueno, obviamente Estados Unidos, México, Canadá y Brasil, ¿cuál fue el comportamiento? Entonces teníamos aquí un crecimiento, por aquí iban, y empieza la pandemia, y entonces tanto Estados Unidos, México como Canadá se van para arriba, un crecimiento impresionante. Brasil es un caso único en donde no, al revés, decreció luego ellos sí entendieron el tema económico y entonces dijeron, pues no podemos comprar, se fueron para abajo, pero los tres demás para arriba. Y podemos ver también cosas como Estados Unidos y Canadá empiezan a regresar a la normalidad un poco antes que nosotros, y entonces empieza a bajar, pero México, seguimos aquí, está topado al 200%, México sigue hasta arriba. Y tenemos, por ejemplo, aquí una caída en donde, y es normal, fue después de mayo, que viene siendo el hot sale, y normalmente es una caída importante, entonces es normal. Cae, pero vuelve a subir. Y esta caída significa que estamos todavía 115% arriba, es decir, caímos, pero no. Y así nos hemos mantenido. ¿Okay? Ahora, ya que entramos al tema de México, vamos a entender un poquito. Y de igual forma, bueno, entender en México que sí, en el 2020 se estima que somos 92 millones de usuarios en Internet. Es decir, el 71% de la población ya tiene acceso a Internet. De estos, el 75% son mayores de edad. Es decir, 69 millones son mayores de edad con potencial de compra. No estamos hablando potencial adquisitivo, sino que es un comprador potencial por el solo hecho de tener Internet y ser mayor de edad. Entonces tenemos estos 69 millones. Y esta penetración ha sido también muy importante este crecimiento, que ahorita ya estamos al 71%, que es alto. Digo, hay países muy desarrollados donde se tiene el 99% y países, por ejemplo, en África, en donde están abajo del 1%. Entonces, este 71% la verdad es que habla de una penetración muy importante para un país como el nuestro, ¿no? Hablando de cifras un poquito, y esta sí actualizada, acaba de salir este estudio y nos dice del valor, digamos, de e-commerce retail en México 2020 fue de 316 mil millones de pesos, que fue un incremento comparativo con el 2019 de 81%. Y si recuerdan la cifra que les decía que era
en México el 3% de la penetración, digamos, del market share que teníamos de venta tradicional contra e-commerce. Bueno, aquí ya creció al 9%, ¿no? Entonces, tan solo en un año tuvimos un 81% de crecimiento en retail, e-commerce retail, que es, digamos, venta de productos al por menor. Aquí sí quitamos servicios y esto representa que es el 9%. Obvio, yo creo que eventualmente puede bajar cuando regresemos, entre más regresemos a la normalidad, pero ahorita vamos a platicar el por qué no, porque mucha gente, ya que lo probó, se queda. Ahora, si queremos ver la estimación del valor total del comercio electrónico, aquí sí, incluyendo servicio, incluyendo todo, en el 2019 se tuvo 631.7 mil millones de pesos de venta, que fue un 28.6 de crecimiento. Ahorita seguimos esperando la, digamos, cifra oficial, que normalmente la saca la MIPSI, la Asociación Mexicana de Internet, pero se habla que podemos estar llegando a los 864 mil millones de pesos en el 2020. Esto es un crecimiento arriba de 6 años. Y la buena noticia es que durante el 2020 hubo más de 10.8 millones de personas que realizaron su primera compra o transacción. O sea, gente nueva que antes no había hecho transacciones en Internet y el año pasado lo hicieron. Otra cosa importante entender en México, al igual que en el mundo, es tenemos gigantes. Por ejemplo, Estados Unidos es un gigante, pero es un gigante por cuánto gasta. O sea, el ticket promedio por persona es altísimo. Estamos aquí hablando de hace unos años de 1,768 euros. Y por otro lado, tenemos gigantes, pero en cuanto a tamaño. Es decir, aquí Estados Unidos son 259 millones de usuarios de Internet, pero tenemos China, que son 1,000 millones. ¿Ok? Y su ticket promedio es la mitad, más de la mitad de Estados Unidos. Pero China, en cuanto a gente, pues es, digamos, el gigante. Ahora, ¿cómo está México? Bueno, México en ese entonces estaba con 60 millones y el ticket promedio era, digamos, de 121 euros. Que más o menos, haciendo la conversión, solo de productos se estaba gastando 3,100 pesos y productos más servicios llegábamos a 9,000. Vuelvo a lo mismo. Veamos al México en que vivimos y son tickets altísimos. Ahora, si nos vamos a actualizarlo ahorita, estamos hablando de solo productos 4,270 y de productos y servicios en 12,522. Entonces, esto es lo que gasta supuestamente cada persona que tiene acceso a Internet en el año. Otra noticia muy interesante es cómo ha cambiado la frecuencia de compra. Entonces, aquí, en cuestión, digamos, de poco tiempo, esto es del 2018 al 2020, o sea, en 2 años, cambiamos del 7% que hacía compras semanales a un 38%. Entonces, esto también nos habla de que hay una recurrencia mayor, cada vez está comprando no solo más, sino más seguido, ¿no? Muy buena noticia. Y bueno, México sí tiene un crecimiento impresionante. En el 2019 era el país número 1 de crecimiento. O sea, este es el ranking de eMarketer, también que son de los principales que sacan este tipo de estadísticas. Era el número 1 de estos 10 países, digamos, en crecimiento. Lamentablemente, ya el año pasado sacaron su nuevo ranking, en donde pues ya estamos, y digo, esto fue en plena pandemia, en mayo de 2020, y mucho del crecimiento se debe, sí, en estos países, pero bueno, estamos en el número 6 del mundo, que es también buenísimo, y somos el número 1 de América. Entonces, el crecimiento en México sigue siendo muy importante. Y hablar de esto, sobre todo en la pandemia, digo, más que esta gráfica y este numerito, dice todo. Es decir, en mayo se llegó a tener un crecimiento de 350%. Esto es a través de Aiden, que es un proveedor de todas las pasarelas de pago, es decir, toda la gente que utiliza pasarelas de pago para hacer una compra en Internet. Entonces registra realmente las compras. Y digamos, aquí se notó un incremento de 350%.
Y en mayo, digo, suele ser muy buen mes, es hot sale, pero nada más un comparativo. O sea, en el 2018, en mayo se vendió 1.5 mil millones de pesos. 2019, 2.6 mil millones de pesos. El año pasado, 6.9 mil millones de pesos. O sea, la diferencia fue impresionante. Y en base a una estadística que AMBO, la Asociación Mexicana de Venta Online, generó de cómo les había ido, digamos, a los vendedores en esta pandemia. Bueno, aquí tenemos las cifras de más o menos qué porcentaje tuvo crecimiento. Y ya nada más les dejo, digamos, el resumen como para entenderlo, es que el 54% de las empresas que tiene e-commerce creció más del 100%. ¿Ok? 24% de ellos creció más de 300%. Entonces, es altísimo. Y vayamos a entender un poquito más, ok, el perfil demográfico del mexicano que está comprando. ¿Cómo es? Entonces, esto también es reciente, del último investigación que sacó en enero la AMBO, en donde nos dice que hay una mayoría ya de mujeres, el 53% de los compradores son mujeres. Se tuvo un incremento muy importante en el rango de edad, digamos, de 45 a 64, es decir, la gente que también antes no compraba, que tal vez estaba en este rango, ya lo está comprando. El poder, digamos, el nivel socioeconómico más o menos se mantuvo. Aquí entendemos, claro, que el C más tuvo un incremento importante, el C pues bajó, no hay dinero. Las regiones se mantuvieron casi igual, en donde la Ciudad de México sigue siendo la principal. Y aquí sí tuvimos una baja del laptop y el smartphone, como pueden ver, es casi todo. Y bueno, ¿cuáles son las principales 5 razones del por qué este mexicano compra en línea? Entonces, lo primero es que encuentra productos que no estaban disponibles en una tienda física. Y también entendamos ahorita pues, que sí, no estaban disponibles porque estaba cerrada la tienda. Entonces, por eso es tan importante. La segunda razón es que recibe sus compras a domicilio. Tercera, que tuvo una baja, digamos, comparativo con el año anterior, que ahorraba tiempo. La que tuvo también un crecimiento muy importante fue que quiere evitar aglomeraciones y entendamos, pues sí, en la pandemia lo menos que queríamos era entrar a una tienda con más gente. Y finalmente, el que puedo comparar precios y variedad antes de comprar. O sea, sigue siendo importante, pero ya no tan importante. Ahora, ¿cuáles son las objeciones y qué tenemos que tomar en cuenta para motivar a la compra actualmente en México? Entonces, básicamente son 4 rubros. El primero es la seguridad, es decir, el mexicano, aunque ya lo probó, sigue teniendo miedo de que le hagan fraude electrónico. No conocen las garantías, qué pasa si sale defectuoso, si no me llega. Entonces, todo el tema de seguridad que debemos de brindarle es muy importante. El segundo, con 71%, son métodos de pago, en donde no hay, digamos, hay que entender y lo vamos a platicar, creo, un poco más adelante, pero el 70% de las personas no tienen tarjeta de crédito. Entonces, se les debe de ofrecer métodos de pago tanto más seguros como acorde a la realidad mexicana. El tercer punto es la información, o sea, que no se están generando buenas publicaciones de los productos, no se da suficiente información de qué son, qué no son, para qué sirven. Y el cuarto punto es el tema logístico, ¿no? Entender que la gente está preocupada por el tiempo de entrega, esto de forma mundial, o sea, si ya un producto no está en menos de 7 días, ya no lo quieres, ya no tienes esa paciencia. Entonces, ver todo este tema de logística y de devoluciones. Y en cuanto a categorías de compra de productos, obviamente podemos ver comida a domicilio tuvo un incremento altísimo. En el último reporte repuntó moda, o sea, moda había caído, ahorita repuntó, y farmacia y supermercado también tuvo un crecimiento muy importante. En cuanto a servicios, pues podemos ver que los servicios de suscripción, telefonía móvil y servicios bancarios son los principales, pero en su mayoría también crecieron fuera de viajes y eventos, que naturalmente tuvieron una caída. Y esto es muy interesante lo que platicaba
de cómo a través del tiempo ha ido cambiando. Y aquí es una gráfica muy importante y que podemos ver cómo estábamos en abril, en octubre y en enero. Es decir, a nivel categoría, cómo se estaban moviendo. Entonces, sí, definitivamente vemos, y digo, de aquí podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero el tema tecnológico en un principio no era tan importante, ya ahorita ha tomado mucha fuerza. El tema de comida a domicilio, digo que anteriormente estaba, si lo podemos ver aquí en comida, ya se hizo la separación, es altísimo, es el más alto y así vamos, ¿no? Entendiendo más o menos cómo se mueven las categorías. También podemos ver en estos tres, abril, octubre y enero, cómo se comportó un poquito, pero podemos ver que la búsqueda en Internet y las compras en Internet siguen siendo, digamos, con un crecimiento positivo. Y aquí está otra estadística muy importante, muy alentadora, que es, a ver, de la gente que tuvo que comprar en Internet porque estábamos en semáforo rojo, tiendas cerradas, no había forma de hacerlo de otra manera. Entonces, ya que lo probaste, vas a quedarte, o sea, continuar comprando en línea. Entonces, el 43.8 dijo sí, o sea, comprobé su facilidad y comodidad y me quiero quedar. El 21.7 dice todavía no me parece un medio confiable, no lo voy a hacer. Y tenemos todavía un 34.5 que está indeciso. O sea, no sabe como de, pues estuvo bien, pero no sé si lo haría. Entonces, pero de entrada ver que este 43.8 es altísimo. O sea, estadísticas anteriores, digo, jamás hubiéramos llegado a esto. Y la parte de que está indecisa. Entonces, el trabajo de todos nosotros que tenemos tiendas y ofrecemos el servicio, entonces es nuestra responsabilidad el que se queden con un mayor porcentaje. Y casi terminando en México, entender, ok, ¿cuáles son las páginas de e-commerce más visitadas o las preferidas? Entonces, pues tenemos aquí, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon, Walmart, Cinépolis, Liverpool, Coppel, eBay, Wish y Cinemex. Si nos damos cuenta, es decir, 3, 4, 5, 6, 7 de estas 9 son marketplaces. Las otras 2 son cines, es decir, servicio. Pero si lo vemos, aquí no aparece ninguna tienda de e-commerce puro. O sea, aquí no aparece una marca. Aquí son marketplaces. Entonces, nos lleva a hablar de la importancia que se está teniendo últimamente en los marketplaces. Y los podemos dividir en 4. Uno que son los pure players, es decir, un marketplace que nació digital, 100% digital, Mercado Libre, Linio, Amazon. Tenemos otra categoría que se le conoce como Bricks and Clicks, que son tiendas físicas que evolucionaron a tener también presencia digital, como puede ser Electra, Walmart, Liverpool, Coppel. Tenemos la tercera categoría, transfronterizos, es decir, de otros países y que transaccionan en México, como Wish, AliExpress y eBay, que también se conocen como cross borders, y los last milers, que son todas estas, digamos, que nada más entran en la última parte, es decir, no son los vendedores directos, pero nos ayudan a la última milla, ¿no? Para tener el producto en nuestras manos. Y entender el crecimiento de los marketplaces en México es increíble. Por un lado, vemos cómo Mercado Libre dominaba, o sea, completamente tenía el dominio en el 2011, por un decir, y lo fue perdiendo. Amazon, pues empieza en el 2012, digamos, aquí en México, a adquirir fuerza hasta llegar a, digamos, y esto no habla del 2020, sigo también esperando cifras de cierres, que normalmente enero y febrero, inclusive hay unos que tardan hasta marzo para dar los reportes finales. Pero ya, o sea, Amazon en ventas, en, digamos, participación de mercado, ya es el número 1 en México, sí seguido por Mercado Libre. Y tenemos aquí a Coppel, que es la gran sorpresa. O sea, Coppel es el más nuevo, el que se sumó al final, pero ha sabido hacerlo muy bien. Y es el tercer lugar actualmente. Entonces, tenemos otros, y Walmart, Liverpool, pues que ahí están, ni con un gran incremento, ni con un gran decremento, ahí continúan, ¿no?
Muy bien. El siguiente tema que podemos platicar es sobre el calendario de e-commerce. O sea, es entender a lo largo del año cómo funciona el e-commerce. Y esto para entender y saber cómo podemos atacar. Entonces, esto tenemos las fechas que mayor expectativa generan para hacer las compras, ¿no? Entonces, esto nos dice que para la gente, Navidad es la número 1. O sea, todo el mundo se podría esperar para hacer compras en Navidad, luego Hot Sale, luego el Buen Fin, Día de las Madres, San Valentín, etcétera. Así nos vamos hacia abajo hasta el Día de los Muertos y si seguimos probablemente hayan fechas que ni nos vienen a la mente, ¿no? Pero esto es expectativa del cliente. Ahora, a nivel ventas, ¿cuáles son las mejores? Tenemos número 1, Hot Sale, y digo, no es número 1 por ser la que mayor venta, sino una de las 3 que mayor venta genera es Hot Sale, el Buen Fin y otra que no viene aquí, pero es Prime Day. Es exclusiva para miembros de Amazon, pero es una venta muy importante en el año. Entonces, estas 3 son grandes fechas. Y si lo vemos, digo, y esto es una estadística que está un poco viciada ya por la pandemia, porque tenemos por un lado mayo, que decía que normalmente es un repunte, o sea, aquí vemos 2 años anteriores en donde sí, mayo es un repunte importante, se tiene un crecimiento, y el Super Bowl del e-commerce, que viene siendo el último trimestre del año, donde hay un crecimiento muy importante. ¿Y qué es este último trimestre? Tenemos, el año pasado se tuvo Prime Day, normalmente es en julio, pero lo tuvieron que mover por la pandemia. Todavía no confirman cuándo va a ser el 2021. Luego tenemos el Buen Fin, que el año pasado también en lugar de 4 días lo extendieron a 11, pero el próximo va a ser del 12 al 15 de noviembre. Luego viene Black Friday, que el próximo es el 26 de noviembre, Cyber Monday el 29 de noviembre. Para todos aquellos que no tenían dinero y no pudieron comprar aquí, viene la temporada navideña cuando ya recibieron el aguinaldo, entonces hacen esas compras y todavía para quien tiene capital para hacerlo, viene Año Nuevo y Reyes. Que sí, Reyes, digo, es clásico, es muy importante para el tema de juguetes para niños, pero el año nuevo también hay que entender que es una época en donde todos nos queremos renovar, todos tenemos propósitos y entonces ahora sí voy a leer un libro diario, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí. Entonces, todas estas categorías que tienen algo de cierta forma motivacional de inicio de año, todavía a principio de enero es muy buena fecha. Y aquí lo podemos ver más o menos la proyección de ventas a lo largo del año, ¿no? Donde empezamos, digamos, alto estando en Reyes, pues bajamos al nivel más bajo del año, que es ahorita, digamos, en febrero. Vamos subiendo poco a poco, un golpe en Hot Sale. Por aquí tendríamos el golpe tradicional en Prime Day y el Q4, es decir, el último trimestre del año, donde vienen muchas fechas muy importantes. Y entender que hay muchos vendedores de e-commerce que generan más de la mitad de sus ingresos en estos últimos 3 meses. O sea, yo conozco algunos, digamos, vendedores profesionales que solo con esas 3 fechas, Hot Sale, Prime Day y el Buen Fin, ya con eso obtuvo, digamos, el costo operativo durante todo el año. Es decir, ya con eso, todo lo demás que venda a lo largo del año es pura utilidad. Y bueno, nada más también, el Hot Sale va a ser del 23 al 31 de mayo del 2021. Ya para que vayan apuntándolo por si quieren. Y bueno, entender si Hot Sale funciona o no funciona, funciona muy bien. O sea, nada más estadística del Hot Sale 2020, se tuvo un incremento de 158%. De igual forma, el Buen Fin tuvo un crecimiento del 225%. Entonces, sí, cada vez se está vendiendo mucho más digital en estas fechas. Y bueno, ya por último, también para entrar a responder si es que hay preguntas, ver cuáles son las tendencias del e-commerce. Y antes de eso, digo, hay que entender cuáles son las razones por que podría mantenerse el crecimiento. Entonces, lo primero es entender si el comercio electrónico facilita el distanciamiento social. Entonces, ahorita en el que sí estamos, no estamos, el distanciamiento social nos sigue pegando. Entonces, el e-commerce es una gran alternativa. También fomenta la internacionalización. Entonces, sí, conozco gente en donde preparándose ya para, digamos, la inestabilidad que puede suceder
solo vendiendo en México, empezó a vender fuera, en países en donde ya están casi por fuera de la pandemia y con una economía que está volviendo a crecer. Entonces, esta internacionalización se hace muy importante ahorita. El tercero es que dan nuevas oportunidades a negocios tradicionales. Sí, o sea, toda la gente que tuvo que reinventarse durante la pandemia se dio cuenta de las oportunidades que tiene, y digo esto específicamente, no solo en e-commerce, sino en cualquier negocio que tengas de servicios o de venta, el reinventarte para estas nuevas oportunidades digitales. El comercio electrónico es más barato para las empresas. Es debatible, pero sí lo es. O sea, es decir, yo puedo tener mi tienda en línea y no tengo que pagar ni personal, o sea, vendedores, no tengo la renta altísima, pues, de donde tenga mi tienda. Entonces, sí suele ser más barato para la empresa. Y por último, es mucho más flexible. O sea, yo puedo tener en mi casa un pequeño negocio que me esté dejando lo mismo que una tienda afuera, en donde si no me va bien con estos productos, rápidamente puedo cambiarlos. Entonces, es mucho más flexible. Ahora, esto me va a mantener creciendo. Pero, ¿cuáles van a ser las tendencias próximos años? Número uno, se va a aumentar, digamos, dark stores, y hacer la aclaración, ¿qué son los dark stores? Son, digamos, almacenes que no es realmente un almacén, no es una tienda, es un espacio que podemos obtener en cualquier lado para almacenar productos, y de esta forma mejoramos nuestra red de distribución y logramos de cierta forma también la omnicanalidad, que omnicanalidad es, digamos, la tendencia que va a continuar y ahora más que nunca. ¿Qué es omnicanalidad? Es que la venta se hace en diferentes canales. Y entonces, hoy en día, por ejemplo, yo no quiero ir a una tienda a estar con mucha gente y demás. Entonces, lo que puedo hacer es comprar en línea, seleccionar cuál es la prenda, pagarla, digamos, y yo la voy a recoger. O estar en la tienda, llegar y decir, uy, no, es que esa talla no la tenemos, pero haga el pedido aquí, mira, lo hace aquí en el iPad, listo, y le llega a su casa. O sea, ese tipo de manejo de muchos canales es la tendencia que va a crecer con el tema del COVID. Se debe de incrementar los métodos de pago, como dijimos, tener más variedad, incluir cuestiones de efectivo, y también los modelos de entrega, más variedad y más velocidad. Y por eso esta también velocidad viene ligado con los dark stores. O sea, si yo de mi tienda, el surtir, digamos, a la frontera norte del país, híjole, tardaré demasiado, pues entonces puedo entender y no tener nuevamente un almacén como tal, una bodega, pero puedo rentar un pequeño espacio en algún lado, para tener ya el producto más cerca de ellos. ¿Cuáles son otros modelos de entrega? Pues, por ejemplo, como decía, el pick-up en tienda, como puede ser el recoger todos estos smart lockers que están saliendo, en donde, híjole, pues no puedo recibirlo yo, pero tampoco quiero que me lo mandes a la oficina, pero pues, entonces lo mandas ahí. Entonces, se debe de generar más métodos de pago y más modelos de entrega. El tercero es mayor dependencia de herramientas tecnológicas y que se integren entre ellas. Definitivamente esto cada vez va a tomar más importancia, hasta algunos puntos que platicaremos ahorita que también van a ser tendencias por separado. La diferenciación y personalización va a jugar un rol muy importante, o sea, tener un buen contenido, tener un buen empaquetado, ofrecer buenos servicios y de esta forma poder diferenciarnos de la competencia, porque la competencia cada vez es más feroz y sobre todo en digital. O sea, puedes estar compitiendo con el chino, con el chileno, con todo mundo, y no es nada más competir con gente local. Se va a utilizar más marketplaces o plataformas de e-commerce listas, es decir, un Magento, un Shopify. O sea, ya no hay el de voy a hacer mi tienda de cero, eso ya no existe. O sea, tomas la plataforma ya lista, la personalizas un poco para lanzar tu tienda, tu, digamos, e-commerce puro. Y sobre todo los marketplaces, porque aquí es donde se está teniendo un crecimiento muy importante, muy rápido, y el marketplace a su vez te puede financiar y hacer crecer para tu propio e-commerce. La sexta tendencia sería mayor relevancia en la sostenibilidad.
Es decir, todo el tema de ecología, de preocupación por el medio ambiente, de ser responsables, etcétera, cada vez toma más fuerza. En enero se detectó un alza muy importante, pero esto ya venía, digamos, creciendo a lo largo de todo el 2020 y va a seguir. Entonces, nosotros, digamos, podemos atenderlo si viendo pues nuestro empaquetado, nuestros productos, de dónde vienen, todo esto, no solo el hacer el cambio, sino también comunicarlo, ¿no? Para que la gente esté enterada que también estamos preocupados por eso. El 7 es el pago con wallets y criptomonedas, que ya es una realidad. Hay países en donde ya lo tienen sumamente adaptado. En México todavía estamos lejos, pero hacia allá vamos. El 8 es Voice y Visual Commerce. Se estima que para el 2022, 40 mil millones de dólares sean vendidos a través específicamente de Voice. Es decir, Alexa, Siri, cómprame algo. Todo el tema de voz se está creciendo. De igual forma, el Shoppable TV o el T-Commerce, es decir, comprar a través de la televisión. Y esto es algo muy interesante que vamos a empezar a ver más. Es decir, estamos viendo una serie en Netflix y de repente está padrísimo el vestido de ella y entonces ya le puedes dar clic y te lleva a la tienda de donde está este vestido. Hacia allá vamos, no estamos muy lejos. Nuevamente, hay lugares en donde ya se empieza a ver este crecimiento. Y el último, la inteligencia artificial y realidad aumentada, sobre todo para mejorar la experiencia de compra. Y sobre todo ahorita tiene mucho más importancia con el COVID. Es decir, ver procesos en donde quitemos más el contacto físico, procesos en donde nos entiendan mejor y cuáles son nuestras preferencias. Entonces, esto es tendencia importantísima que a lo largo de los próximos años definitivamente tendrá un crecimiento. Y por último, lo último que vamos a hablar es, ok, todo suena increíble, pero ¿cuáles son realmente en México los obstáculos que tengo que sortear? Entonces, número uno es el cambio de cultura para transformar, digamos, mi negocio tradicional a un negocio digital. Esto creo que la sacudida del COVID, y lo veo yo con mis clientes, ya entendieron. O sea, ya es una realidad, ya no es de me gustaría, pero no sé, ya entendieron que es importante. Entonces, este primer obstáculo, todavía hay gente renuente, pero tienen que entender que ya no hay más. O sea, se tiene que dar. El segundo es que tenemos que disminuir, y esto no es tanto, digamos, que lo podamos hacer nosotros. Aquí es cuestión de gobierno y instituciones financieras, pero tenemos que disminuir la brecha financiera. Como dije, el 63% de la población entre 18 y 70 no tiene cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer un e-commerce a gran escala? Y eso que lo tenemos, pero ¿cómo podemos todavía crecer mucho más si ese 70% no la tiene fácil para comprar en línea? El tercero que va ligado es un ecosistema de pagos sin fricción. O sea, que hayan más métodos de pago, que las transacciones se acepten, porque ahorita en México se tiene una tasa muy alta de transacciones que no se aceptan por ser detectadas de posible fraude. Hay muchísimo contracargo, etcétera. Entonces, todo este tema de pagos es bien importante que se trabaje. También trabajar por un ambiente de seguridad, tanto para consumidores como para comercios. Y modernizar la logística. Somos el lugar 51 dentro de 160 países del índice de desempeño logístico. Entonces, sí tenemos retos todavía logísticos por temas geográficos o no necesidades, pero necesitamos atenderlo. Entonces, estos son principalmente los obstáculos que todavía tiene México y que si no los tuviera, y que sé que muchos de ellos están trabajando, pero la verdad es que no como se debiera o no a la velocidad que se debiera, si no los tuviéramos, con todo y todo, seríamos no el número uno, seríamos el menos 10, o sea, estaríamos altísimo. ¿Okay? Y bueno, finalmente, algunas recomendaciones y reflexiones para terminar con esto y pasar a preguntas si es que las hay. Número uno, o sea, para todos aquellos que no venden todavía, hay que aprovechar este momento. O sea, no es de que estamos tarde, esto apenas comienza, estamos en extraordinario momento para subirnos al tren y empezar a vender en línea. Nuevamente, empiecen a vender hoy. Como yo sugiero es si empiecen en un marketplace, si pueden, que sea Amazon. Se me hace que es es el que más bien tiene. Aquí hago la aclaración. Sí, Mercado Libre, por si alguien me pregunta, Mercado Libre es el que más visita tiene,
Amazon es el que más vende. Entonces, por ahí se va, pero Amazon se me hace, y es tal cual, depende del producto, pero ¿quieres ir a una tienda o quieres ir a, digamos, al bazar o ahí al puestito? Entonces, mi sugerencia nuevamente es Marketplace número uno y de ahí pasa al sitio puro. Porque en el Marketplace ya tienes a millones de posibles compradores. Entonces, aunque te cobran una comisión, pero te sale más barato que lo que te cuesta el costo de adquisición, es decir, traer gente a tu sitio para que te compren. Y si solo estamos creciendo al nivel que el Marketplace, por ejemplo, Amazon, pues de entrada vamos a tener un 20% de crecimiento anual. Luego, hay que prepararnos ya para fechas importantes, sobre todo hot sale, donde, como dije, se venden de 3 a 8 veces lo que se vende en un mes tradicional. Entonces, hay que preparar, tener inventario, tener campañas, tener logística, todo listo para poder hacerlo. Y a su vez, pues sí, tener listados de los productos de calidad, buenas fotografías, buenas descripciones, tener la logística adecuada, importantísimo, les digo, ya ahorita la tasa de devoluciones es muy alta si es que no lo haces bien, que nuestros productos tengan visibilidad y tráfico, manejar precios competitivos y promociones para lograr la venta y preocuparnos por el servicio al cliente, que a fin de cuentas es lo que va a hacer que tengamos lealtad y recompra. Y finalmente, que se informen, se capaciten, experimenten, optimicen y escalan. La ventaja de lo digital es eso. O sea, yo puedo hacer ahorita una prueba y saber en un par de horas, una semana, un par de semanas, si funcionó o no funcionó, ya lo cambié, ya lo moví y de esa forma es como constantemente se puede crecer. Entonces, ahora sí, voy a ver si por aquí hay algunas preguntas para irlas respondiendo. Muchas gracias a todos los que me dan buenos comentarios. ¿Recomendarías iniciar a vender por Instagram? Ok, el tema de Instagram y Facebook, digamos, de la tienda. A fin de cuentas, hay de dos. O sea, que tengas la tienda como tal y lo que sucede es, está muy padre porque en Instagram o en Facebook ves el producto, le das clic y te puede llevar a tu tienda para comprarlo finalmente. Eso funciona muy bien. La venta en Instagram, si tener una tienda atrás y que dices, pues no me cuesta nada, puedes empezar así, ¿no? Vuelvo a lo mismo, puedes empezar vendiendo en Shuk y vas a vender algo. No es escalable y no es, digamos, un negocio a largo plazo. Sí se puede empezar así, pero lo importante es empezar a considerar si quieres vender bien a un mediano o largo plazo, entonces tienes que escalar a una plataforma, ya sea propia o ya sea un marketplace. Y digo, se puede seguir vendiendo nuevamente por WhatsApp, pero no es escalable. Por aquí preguntan también, ¿los productos se mandan al almacén de Amazon? Eh, sí, digo, por ejemplo, Amazon y Mercado Libre, Amazon tiene la modalidad de Prime, Mercado Libre tiene la de Full, y se puede de las dos. O sea, yo como vendedor puedo enviar directamente la mercancía o puedo pedir que el marketplace, en este caso, la pregunta iba con Amazon, yo puedo entrar, digamos, a FBA para que FBA es Fulfillment by Amazon, en donde Amazon es el encargado de hacer toda la logística. Desde la recepción, digamos, yo lo único que tengo que hacer es entregarle mi producto y ya Amazon, una vez que lo recibe, él se encarga del almacenaje, del empaquetado, del envío y de la atención postventa hasta que le llega al cliente. Entonces, ahí tienes las dos modalidades. Hay que ver nada más el tema de costeos. Yo normalmente, en casi todos los casos, sugiero que sí se haga a través del almacén de Amazon. Por aquí, Abraham Romano me pregunta, ¿qué tanto crees que se reducirá el e-commerce después de la pandemia? No se estima que se reduzca tanto, más bien se estima que el crecimiento se reduzca un poco. Y nuevamente, en México todavía no sacan como que una estadística, sí definitivamente no va a ser el crecimiento de 81 que se tuvo, pero estás hablando de cualquier, pues ahora sí, crecimiento va a ser positivo.
Mundialmente se habla de que el próximo año solo va a haber un crecimiento, digamos, del 8%, que es bastante, digamos, bajo a comparación de lo que se había tenido. Yo todavía sigo con mis dudas porque no me queda todavía claro y nuevamente, si regreso a México no me queda claro cuándo vamos a salir, si vamos a salir o no. Entonces, mientras tanto, pues el e-commerce sigue creciendo. Y por ahí no veo otras preguntas. Si no por el momento, digo, regreso nada más a la presentación. Ahí dar, eh, gracias. Nada más por si, digo, tienen cualquier duda, cualquier cosa que quisieran que pues les ayude, les comente, por favor, aquí están mis datos de contacto. Si quieren más fácil, digo, aquí pueden escanear y contactar directamente. Y si no, pues ahí está mi correo. Con todo gusto, cualquier cosa que necesiten, pues avísenme y estoy aquí encantado de ayudarlos. Y pues nuevamente agradecerles muchísimo a la Casa de Todos por esta oportunidad y esperamos verlos pronto y esperemos que todos estén sanos y salvos. Muchas gracias a todos.